El Señor le continúe bendiciendo en este día precioso que nos ha regalado el Señor. Este que le habla es el evangelista Elías Álvarez y este es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de que nos brinda de poder estar con ustedes y de poder enseñar, hablar de su palabra y poder dar a conocer los misterios de Dios, misterios de la palabra, poder explicar lo que Dios habla, los conceptos de cómo los habla y poder darle a la iglesia herramientas mayores para poder caminar y seguir haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que le damos gracias al Señor. María Tineo, Dios te bendiga mucho. En esta hora, aquí acaba de llover. Qué tremendo aguacerote cayó aquí. Yo vivo en San Germán, estoy transmitiendo desde mi casa y aquí cuando llueve la señal de internet no es la mejor, pero bendiciones a Dios de que se calmó y podemos transmitir por la gracia divina del Señor. Así que en esta hora quiero hablar de varias cosas. Una de ellas es de la salud del misionero Peter, que siempre le doy información. Él lleva casi 30 años bregando con los indígenas guaraos en Venezuela y él ha tenido unas complicaciones y hemos estado dando informe acerca de esto ya por bastante tiempo. Él está en diálisis. Sí, gracias al Señor ha mejorado bastante en las diálisis que le han dado. Tuvieron que hacer unas transfusiones de sangre porque las personas que padecen de diálisis la sangre se le daña. Y hubieron unas mejorías. En la última diálisis agarró fuerzas, comió, se siente mejor. No significa que todavía hay mucho camino que andar, pero se siente mejor. Sigan orando por él y por su familia, para que Dios abra puertas en medio de las dificultades que hay en Venezuela y toda esta parte de hospitales y con todo esto que tenemos del COVID también. Sigan orando por ellos, se lo pido encarecidamente. Su familia, sus hijas me han dicho muchas gracias. Me han dicho, nosotros no esperábamos tanta gente orando por nosotros, tantas personas intercediendo por nosotros, y de verdad que lo llena de mucho gozo el ellos saber de que hay más personas, aunque no conocen en la carne, pero sí en la fe, en Cristo Jesús, que los apoyan con sus oraciones. Si Dios lo permite, creo que dentro de 2 semanas vamos a estar, siempre recogemos algo de dinero y se lo enviamos a ellos. Tratamos de hacerlo mensual porque ellos tienen unos gastos que son ahí constantes para que ellos puedan conseguir las medicinas y puedan conseguir todas las demás cosas. Una de las cosas que me estaba diciendo la hija de ella es que cuando le fueron a hacer una transfusión de sangre, me estaba hablando de que la bolsa de sangre, no sé en qué medida se refiere ella, está ahora mismo con un costo de, creo que son $100, $150, depende si tú tienes las personas que donan sangre o si no las tienes. Hay unos costos que hay que cubrir. Y esa parte pues no la cubre el seguro del gobierno. Pero anyway, le damos gracias al Señor porque Dios siempre la ha suplido, sea a través de nosotros, sea a través de gente de Estados Unidos, sea a través de gente de otros lugares. Dios ha puesto su mano y siempre ha suplido en esto. Así que le damos las gracias a Dios por eso. El sábado que viene, si Dios lo permite, sábado septiembre 19, sábado que viene, vamos a estar haciendo un estudio tipo congreso acerca del reino de los cielos. Vamos a estar hablando acerca del reino de los cielos y esto yo no lo estoy haciendo por voluntad propia, sino el mismo Señor Jesucristo me dijo, vas a enseñar eso, vas a enseñar del reino de los cielos y vas a explicar con detalle todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, los conceptos, cómo se manifiesta, el por qué el reino de los cielos, Jesucristo vino, porque Él dijo, el reino de los cielos se acerca, y más adelante dice, el reino de los cielos entre vosotros está. ¿Por qué es que Jesús se aparece encarnado en el tiempo de los romanos? ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el imperio romano y los imperios antes
de ellos se va a asombrar, mi hermano. Y es algo bien interesante porque en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se habla acerca de reinos. Se habla acerca de reinos. Lo que nosotros conocemos ahora como gobiernos democráticos, la Biblia no te presenta ese concepto. Dictadura sí te la presenta en países impíos, pero mucha del gobierno que nosotros tenemos ahora, con las leyes que tenemos ahora, no es lo que presenta la Biblia. Y Jesús es un rey. Jesús no es un alcalde. Jesús no es un representante. Jesús no es un senador. Jesús no es un gobernador. Jesús no es un presidente. Su gobierno no es de presidencia. Él es el rey. Y la iglesia debe de entender este concepto. Porque, sin querer, la iglesia, como lo trata como gobernador. Y si no me gusta, para afuera. Así es la iglesia. Y si no me agrada lo que dice, no lo recibo. Y si vienes a apretarme la soga, te vas, no te quiero escuchar. Es increíble que hasta el día de hoy, pueblo de Dios que le sirve a Dios en espíritu y verdad, todavía tenemos los mismos problemas que tenía el Antiguo Testamento con los profetas y el Nuevo Testamento con los profetas. Hasta el día de hoy. Es increíble que el pueblo lucha con este concepto. Se le hace difícil cuando un profeta trae una palabra que es de bendición y es chulería. Todo el mundo dice Dios habló. Cuando el profeta trae una palabra que no es del presente, sino es del futuro, sea como sea, pero no se ve, la gente pone en cuestión y dicen, ¿será o no será? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de disparate dijo? Y todavía la iglesia pelea con este concepto porque no ha entendido de que en el reino de Dios, Dios utiliza mensajeros y esos mensajeros llevan su palabra. Llámelo apóstol, llámelo profeta, llámelo pastor, evangelista, misionero. Dios utiliza hombres y mujeres. Antiguo Testamento se le llamaban profetas, atalayas. Tenían diferentes nombres, pero hacían lo mismo. ¿Y por qué es que la iglesia de hoy en día se le hace difícil entender cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Por qué se le hace difícil cómo Dios opera? ¿Por qué se le hace difícil? Porque la mentalidad que hay en la iglesia es una mentalidad humana de un gobierno democrático. Nosotros vivimos en Puerto Rico, hay personas que viven en Estados Unidos, hay otras personas que viven en otros países. Si usted vive en un país que es democrático, significa que cuando usted va a votar, la mayor parte de las personas que voten a favor de algo, un sí o un no, o aprobar una ley o no aprobar otra ley, entonces la mayoría manda y se hace lo que se diga, lo que la mayoría pidió. Eso es un gobierno democrático. Nosotros vamos a entrar en unas elecciones aquí en Puerto Rico, donde sorpresivamente este año hay un montón de candidatos a la gobernación, una cosa exagerada. Entonces, cuando se vote, el que saque mayoría de votos, ese es el que va a gobernar el país. Eso es una democracia. El reino de los cielos no es democracia. No lo es. Y a veces ese concepto se le hace tan difícil a la gente que aman a Dios, que se congregan en una iglesia, porque cuando están metidos en la iglesia hay presión de grupo, hay presión de que la mayoría lo que quiere es esto, no, aquellos no quieren lo otro. Entonces entramos en este dime y direte porque el concepto de reino de los cielos lo tomamos como una democracia, lo cual ese concepto no lo es. Nosotros estamos en un concepto de una teocracia, donde Dios es por encima de todo, donde Jesús es el Rey de Reyes y lo que Él mande hacer, eso se hace. Ese es el gobierno de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros no podemos estar diciéndole a Dios, Dios mío, tengo esta petición delante de ti, pero ya recogí 150 firmas en la iglesia y en la iglesia hay 200 personas que somos mayoría. Así que lo que te estoy pidiendo me lo tienes que dar porque la mayoría eso es lo que quiere.
Ese no es el concepto del reino de los cielos. Aún Jesús, siendo el Rey de Reyes, dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. En este reinado de Dios existe una sola voluntad, y es la voluntad de Dios. Cuando tú le presentas este concepto a una persona que tiene temores, que tiene miedos, que tiene incertidumbres, va a decir: ¿y si abusa de mí? Esta es la diferencia de un tirano, de una persona que gobierna, que es carnal, a lo que es Dios. Dios es justo. Dios es verdadero. Dios es siempre fiel. El día que Dios te vaya a dar algo a ti, te lo va a dar mejor de lo que tú le has pedido. El día que Dios te vaya a dar una bendición a ti, te va a dar una bendición que es en sobreabundancia, más allá de lo que tú esperabas. Por eso es que nuestro Dios, nuestro Rey, se merece toda gloria y toda honra, porque Él es soberano. Sabe el presente, el futuro y obviamente el pasado, y lo domina todo y tiene todo lo mejor para nosotros. Dios anhela bendecirnos, Dios anhela estar con nosotros. El reino de los cielos es más allá de lo que la gente entiende. Y el sábado que viene vamos a estar explicando acerca de eso. Si usted quiere ampliar su conocimiento, usted quiere entender cosas que son de Dios, sintonícese. Vamos a estar haciéndolo por aquí mismo. Usted busca el Ministerio de Jesucristo La Piedra Viva, como se está conectando ahora. Si está conectado, le puede dar share, lo comparte con otras personas. Y vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de los conceptos y vamos a hablar de la ejecución del reino de los cielos. Y cómo tú y yo, como hijos de Dios, ejecutamos con una autoridad que aparentemente en la iglesia se ha desvanecido, pero está presente delante de Dios y existente. Así que eso no se lo pierda. Va a ser el próximo sábado de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Vamos a hacer, creo que va a ser 1 hora y 45 y un intervalo. Y después entramos otra vez. Lo vamos a hacer de 2 partes. Esto es gratis. Se conecta a todo el mundo. Y si usted no puede estar en vivo, se va a quedar grabado y usted lo va a poder ver. Le puede dar para atrás y verlo otra vez y puede hacer preguntas. El sábado, como es en vivo, personas que tengan preguntas las pueden hacer. Y yo voy a estar contestando las preguntas que pueda contestar, porque tampoco me quiero detener y no poder dar la enseñanza, pero vamos a estar eligiendo entre todas las preguntas claves para poder aclarar dudas y para poder enseñar los conceptos. Así que nos gozamos en el Señor, porque estamos a ley de 1 semana para que esto se dé. En el día de hoy vengo con un tema que lo tengo que traer por causa de lo que vamos a hablar el sábado, porque número 1, el sábado no me va a dar para yo cubrir todo el material que yo quisiera cubrir. Te voy a empezar a preparar desde ahora para que tú empieces a ver otros ángulos diferentes y para que empieces a mirar bíblicamente cómo funcionan las cosas. Y el tema de hoy es el reino de las tinieblas. Sí, me escuchó bien. Reino de las tinieblas. Traigo este tema porque se hace difícil poder entender una cosa sin tener un ejemplo de otra. Por ejemplo, si yo vengo y digo, tengo un carro de 5 pasajeros, y usted me dice, ¿de qué modelo? Y yo te tengo que decir, mira, se parece a un Toyota Yaris. Al tenerte un se parece, tú puedes más o menos entender el concepto. Yo voy a hablar acerca del reino de las tinieblas. Y lo voy a hacer porque la iglesia conoce parte y a veces la iglesia le atribuye al reino de las tinieblas más poder de lo que tiene, y a veces la iglesia sin querer ignora cómo opera el reino de las tinieblas, y a veces la iglesia también
ignora que para ser salvo te tuvieron que sacar de ese reino de las tinieblas. Yo quiero que usted vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, verso 12 al 13. Porque yo quiero poner en perspectiva unas cosas. Yo quiero que usted esté claro en lo que dice la Biblia. Dice Colosenses capítulo 1, verso 12 y 13. Dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Leo el 13 de nuevo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Sabe lo que está diciendo este verso? De que antes de que usted conociera a Jesucristo y fuera salvo en el Señor, usted estaba bajo la potestad de las tinieblas. Cuando usted busca la Biblia NIV, dice reino de las tinieblas, bajo el reino de las tinieblas. Esta que estoy leyendo es la Reina Valera versión 1960, y te dice potestad de las tinieblas. Para ser trasladado. ¿Qué significa trasladado? Sacar algo de un punto y llevarlo a otro punto. O sea, estoy caminando de punto A, alguien pasa con un vehículo, me monto en el carro y me traslada a otro lugar. Pero en este punto, en la traslación, el momento de separar y llevar a otro lugar, está hablando de dos lugares completamente diferentes. Uno es de tiniebla y el otro es, que te dice aquí, el 12 dice los santos de luz y el reino del amado Hijo, que es el reino de luz. Tú tienes dos reinos, quiero llamarlo lugar de la autoridad de tinieblas y reino de Dios. Usted tiene dos reinos. Yo quiero que usted entienda que el concepto en la Biblia de que exista un tercer lugar o un tercer reino no existe. Yo quiero dejarlo claro. En este punto, o es el reino de las tinieblas o es el reino de Dios. No hay intermedios. No existe una luz, como dicen por ahí, puntos grises. No existe un intermedio donde si yo te paro en el medio, ni soy de uno, ni soy de otro. O sea, ¿qué te está diciendo el verso? Antes de ustedes conocer a Cristo, ustedes estaban bajo la potestad de estas tinieblas, de este reino. Yo quiero que usted entienda esto porque a veces a la gente se le olvida y hay veces hay personas que andan sin fe y sin esperanza y ellos dicen, yo hago las cosas bien, yo soy bueno, yo no estoy en la iglesia, yo no estoy buscando de Dios, pero yo soy bueno, por ende, yo no estoy del lado de Satanás. Yo quiero que usted entienda el concepto. Solamente hay dos, o las tinieblas o la luz. Vamos para Juan 12:31. Vamos para Juan 12:31. Jesús, y este es el que lee, Jesús está explicando algo y dice, Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Para poder entender por qué se le llama el príncipe de este mundo, hay que ir para atrás en la historia para ver en qué momento él adquiere ese título. Y ese título Satanás lo adquiere cuando tienta a Eva. Y Eva tienta a Adán. Y por causa de la tentación de la serpiente, Eva y Adán caen.
Hay una ley espiritual que dice, si tú eres vencido de alguien, te conviertes en siervo del que te venció. Eso es una ley espiritual. Al Satanás engañar y decirle a ellos, come de la fruta, no hay problema. Entonces, ya Eva y Adán no estaban teniendo instrucciones de Dios. Agarraron las instrucciones de la serpiente. Por tanto, cuando tú agarras instrucciones de una persona, tú te conviertes en siervo de esa persona. Como estaban con Dios, Dios había hablado con Adán, era normal de que Dios se presentara y estuviera con él. Cuando viene Satanás, tienta, ellos caen bajo el yugo, bajo la servidumbre de ese reino de las tinieblas que se trae. Por ende, dice la Biblia, que por causa todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Yo quiero que usted entienda claro, cuando el hombre peca, Dios se tiene que separar y Dios no puede estar con el hombre como estaba antes. Y ese reino de las tinieblas se establece porque le quita la autoridad que Dios le dio a Adán, entonces Adán se la da por servidumbre a Satanás. Todos los hombres que nacen de ahí en adelante, nacen bajo el reino de las tinieblas. ¿Ok? Le estoy presentando este concepto porque hay veces que es un poquito difícil poder digerir eso y a veces se toca someramente para no entrar en detalles, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque si buscamos en Efesios, capítulo 5, vamos a buscar varios versículos en la Biblia. Quiero que ustedes lo busquen conmigo. Efesios capítulo 5. Esto es lo que dice Pablo a la iglesia. Efesios capítulo 5, verso 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Mire esto, santo Dios. Todos los seres humanos, cuando nacen en tinieblas. Lo habíamos explicado hace, no sé si fueron como 6 o 7 enseñanzas atrás, de que dice en Isaías, hablando acerca de Jesús, que Él vendría y traería luz a los que habitan en tinieblas. Está hablando acerca del plano espiritual. Estos dos reinos se manifiestan en el plano espiritual. Es el que se le abre el plano espiritual, el que puede ver en visión espiritual, puede ver la manifestación de estos dos reinos a la par. O sea, si a usted, Dios le permite, en este mismo instante, poder salir del cuerpo y poder mirar el plano espiritual sin tener de frente la luz de Cristo, usted va a ver, aunque sea de día, va a haber tinieblas cubriendo esta tierra. Para los que han tenido la experiencia, les voy a explicar. Tinieblas, lo que es de día, lo que hay es tiniebla. Y hay son como unos montones, y de esos montones son como unas montañas, unas montañitas, y de esas montañitas sale humo hacia arriba en diferentes partes, depende de donde usted esté. La mayor parte de las personas que están en Cristo Jesús, que han dado su vida a Cristo, la luz de Cristo está en ellos. Y cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, Jesús se está refiriendo que ustedes en el plano espiritual son luz. Y por ende, en lo carnal, se refleja. Hay gente que dicen, no, Jesús lo está diciendo en un sentido figurado, porque cuando hablamos de verdad y de justicia, estamos andando en luz. No. Jesús dijo, yo soy la luz verdadera. Juan capítulo 1 dice, Él es la luz. Entonces,
cuando estamos en la parte espiritual y estamos en el Señor, salimos y como estamos en su luz, todo se ve de día. Hay personas que me han llamado y me han dicho, Elías, tuve una experiencia, pero yo miraba y todo se veía de día, aunque era de día, se veía de día, yo miraba y las cosas eran como si fuera de noche. Y me dicen, ¿cómo es posible esto de que lo que yo veo es de día, pero el tiempo es de noche? Y yo le digo, porque la luz de Cristo está contigo y se manifiesta contigo. Por lo tanto, las tinieblas son echadas fuera, aunque sea de noche. Entonces, es bien interesante porque cuando nosotros tocamos la iglesia en el plano carnal, nosotros podemos hablar de muchas cosas. Pero en este momento yo necesito tocar la iglesia en el plano espiritual, en todo el ámbito de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo agarro solamente la parte carnal de la iglesia, yo no puedo definir la parte espiritual, las luchas espirituales, la batalla que tiene y los enfrentamientos que hay. Si yo agarro el reino de las tinieblas y el reino de los cielos y te lo presento en el plano espiritual, tú vas a tener un entendimiento mayor de la manifestación. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:3 dice que todas las cosas son hechas de lo que no se ve. Y la Biblia establece que lo espiritual es lo primero. Y lo carnal es el efecto de lo que ocurrió en lo espiritual. Dice la Biblia que Dios, antes de crear al hombre, hizo el plan de salvación. Dice la palabra que Dios, antes de planificar todo esto, ya Dios lo había visto. Tenemos que tocar este punto en el ámbito espiritual. Mire esto. Dice Efesios 5, el 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Yo quiero que cada uno de ustedes entienda este punto. Antes de yo conocer a Cristo, yo habitaba en tinieblas. Antes de yo conocer y aceptar a Cristo como mi Salvador personal, y bautizarme en aguas, yo vivía en tinieblas. Ahora, ese reino de las tinieblas, te especifica la Biblia varias de sus funciones y cómo se manifiesta. Una parte de la Biblia que dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores de las tinieblas, contra esto, contra lo otro. Y te explica que habitan en lugares espirituales. El reino de las tinieblas opera, y Jesús, cuando habló acerca de Satanás y su reino, dijo, el reino de Satanás no está dividido, porque si estuviera dividido, no prevalece. Y yo quiero que usted agarre esa información y empiece a mirar cómo el reino de las tinieblas opera. Satanás nació cuando Dios lo hizo, nació con una gloria espectacular y con unos colores y tenía la habilidad de hacer cosas que humanamente nadie las puede hacer. Pero dice la Biblia que su corazón se corrompió y se quiso sentar en el trono de Dios y que lo adoraran. Cuando Satanás hace esto, ocurre una división en el cielo. Y la Biblia dice, y Satanás se llevó una de las terceras estrellas de los cielos. En otros escritos, en otras traducciones, te dice una tercera parte de los planetas o una tercera parte de la creación que está en el cielo. Satanás divide el cielo se queda con 2/3 partes, Satanás se queda con 1/3 parte, y Satanás, bien curioso, en su reino agarra el mismo formato del reino de los cielos. Mismas estructuras. Cuando usted oye y dice principado,
potestades. Usted viene y dice, espérate, déjame compararlo con el reino de los cielos. Y de momento tú ves arcángeles, serafines, querubines. Y usted cuando mira, mismas posiciones con otro nombre. Las estructuras del reino de las tinieblas operan en orden. ¿Por qué? Porque Satanás vio que el reino de los cielos, como opera y como funciona, es lo más perfecto. No hay algo mejor que eso. Él agarra las mismas herramientas parecidas, ¿verdad? La estructura, y él hace su propia estructura con su nombre y opera de tal manera en el reino de los cielos de Satanás. Satanás no acepta divisiones. Jesús así lo dijo, para que no caiga, porque si no va a caer. Es un reino que está bien estructurado. Ahora, en la Biblia te menciona y te dice que hay personas que antes de conocer a Cristo estuvieron en cárceles, estuvieron en prisiones. Y Jesús, cuando vino, los hizo libres. ¿De qué me está hablando? No me está hablando de cárceles humanas, me está hablando de cárceles espirituales. Y es bien interesante porque cuando la Biblia habla, cuando la iglesia habla acerca del reino de las tinieblas, usa los versos que dicen para destruir fortalezas del enemigo. Y cuando dice fortalezas, yo no sé si ellos entienden lo que están diciendo. En inglés la palabra se llama strongholds. Cuando usted busca lo que es un stronghold, está hablando de una fortaleza con paredes gruesas de piedra o de una construcción de cemento fuertísima. Y allá adentro se opera, y allá adentro se hacen cosas, y allá adentro es el lugar donde planifican, donde hacen lo que tienen que hacer y se manifiestan. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Antes de usted conocer a Jesucristo, usted vivía en ese lugar de tinieblas, donde hay cárceles, donde hay grilletes, donde te ponen preso, donde te ponen cautivo. Y usted me va a decir, Elías, ¿de qué tú me estás hablando? Y yo te voy a decir, hay una herramienta que tiene la iglesia y la iglesia la usa, pero la usa con limitaciones. Y es la herramienta del ayuno. Búsquese en Isaías cuando dice, no es este el ayuno que yo escogí. De romper las cadenas de impiedad, de hacer libre al que está cautivo, sacar de la cárcel al que está preso. Cuando usted mira Isaías, te está hablando de el reino de las tinieblas, de las prisiones espirituales que existe y de la libertad que Dios ofrece a través de la herramienta del ayuno. Por esta razón del ayuno, han habido iglesias que han definido el ayuno de una forma equivocada. Y es porque varias personas han tenido una experiencia similar y conforme a la experiencia, ellos han dicho, pues si la experiencia es esta, entonces significa tal cosa. Yo desde niño, yo he escuchado personas que han dicho, yo estaba enfermo, yo estaba grave y yo le dije a Dios, voy a hacer un ayuno y después que hice el ayuno, Dios me sanó. Y empezaron, yo me acuerdo de esto de las iglesias pentecostales, iglesias evangélicas, y empezaron a predicar de que el ayuno sana a las personas. Entonces no podían ubicar que la manifestación del ayuno hizo una operación espiritual y por causa de la operación espiritual hubo una sanidad. Me explico. Hay enfermedades que son ataduras espirituales. Hay enfermedades que son grilletes en el plano espiritual. Y como tienes el grillete y tienes el amarre, se presenta en la parte carnal como una enfermedad. Ayunas, se rompe la cadena de impiedad, se quiebra el yugo, ya tú no estás atado, eres sano. Y es que tu enfermedad no se originaba en tu carne, sino en tu parte espiritual. Y por eso es que muchas iglesias empezaron a decir, ayuna
y vas a ser sano. No es así. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y está en Isaías también, por sus llagas, by his stripes, por los latigazos y la carne abierta, nosotros fuimos sanados. Y es en el nombre de Jesús que nosotros tenemos sanidad. Por eso es que es importante que en la iglesia pueda haber el don, ese don de sabiduría, ese don de ciencia, ese don de poder identificar los espíritus. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen enfermedades y van a los médicos, lo meten en hospitalizaciones, le hacen tratamiento, le hacen análisis y no encuentran nada. ¿Por qué? Porque esa enfermedad está en el área espiritual, presente en cárceles, presente en yugos, presente en ataduras, presente en grilletes. En Estados Unidos hay un hombre, de los muchos que hay y le ha pasado, un hombre evangelista que Dios lo usa mucho en sanidad, fue a África. Y cuando estaba dando una campaña evangelística, el Espíritu Santo de Dios le dice, manda a pasar la gente que son ciegos. Y el hombre dijo, amén, te vas a glorificar. El Espíritu Santo dijo, mándalos a buscar, voy a sanar. Y cuando manda a buscar los ciegos adelante, él ora por ellos y habían un grupo de 15, 20 por ahí. Cuando ora, solamente 2 se sanaron. 2. Y él le dice al Espíritu Santo, se sanaron más que 2. Gloria a Dios, qué bueno, se sanaron 2. Gracias, Señor, por tu milagro. Pero le dijo, ¿por qué tú me mandaste a pasar al frente si tú tienes el poder para sanarlos a todos? Y le dice el Espíritu Santo de Dios, echa fuera los demonios que tienen esas personas. Y el hombre se paró y empezó a reprender los demonios que habían dentro de esas personas. Y de momento 8 recibieron la vista. Porque su condición no era humana, sino eran ataduras y prisiones espirituales. Yo quiero que usted entienda, porque Jesús le dio potestad a los discípulos para que echaran fuera demonios y sanaran enfermos. Entonces, de todos los demonios que echaron fuera, vino un hombre y le dijo al hombre, el hombre le dijo a los discípulos, echen fuera el demonio, mi hijo le está pasando eso. Los discípulos empezaron a echar fuera, y no se iba fuera. Entonces, cuando se lo traen a Jesús, Jesús lo echa fuera y los discípulos se quedan como que, ¿por qué funcionó contigo y por qué no funcionó conmigo, con nosotros? Y Jesús le dice, porque hay espíritus que no pueden ser echados fuera si no es con ayuno y oración, porque no hay géneros que no pueden ser echados fuera si no es con ayuno y oración. Entonces, la iglesia a veces pierde de perspectiva esto que estamos hablando. El reino de las tinieblas es real. El reino de las tinieblas, todo el que está metido allí, está en cautiverio, no ve, no entiende, está oprimido y está bajo cárceles. El reino de las tinieblas tira dardos, lanza lazos, trata de ponerle yugo a personas a ver si se dejan. ¿Por qué? Porque esto es una batalla. Esto es una guerra. ¿Quién va a ganar? Y usted me va a decir, Dios es el que va a ganar. Sí, mi hermano, Dios es el que va a ganar. Pero usted se ha puesto a mirar de que a Dios le interesa, de que usted entienda, de que usted se manifieste, de que usted obre, de que usted trabaje, de que usted haga lo que Él le pide. El reino de los cielos está agarrando territorio y cubriendo el planeta Tierra. El reino de las tinieblas está perdiendo territorio. Y usted lo ha visto, usted lo ve, que muchas cosas se están levantando en estos tiempos. Pecados que antes se hacían en oculto, ahora son
a puertas abiertas. Cosas que antes no se atrevían a decírselas, que los niños no se atrevían ni a hablarlas. Temas acerca de sexualidad, temas acerca de abominaciones se hablan abiertamente porque esto es una guerra. Ambos bandos están manifestándose a la misma vez. Iglesia, Jesús dijo, no ignoréis las acechanzas del enemigo. El mismo Jesús le está diciendo a la iglesia, no seas ignorante, no te comportes como una persona ignorante, sé vigilante. Mira, sé como un atalaya, está pendiente. ¿Por qué? Porque estas cosas pasan. Ahora yo quiero poder hablarte de esto. En el reino de las tinieblas se manifiestan varias cosas. Y se manifiestan ataduras y se manifiestan muchas cosas. Hace un tiempo atrás, Dios me dio la oportunidad, yo digo preciosa, de poder llevarme a vivir, a ver cómo fue el tiempo de mi niñez en el plano espiritual. Y qué cosas se manifestaban en la escuela donde yo estaba, qué cosas se manifestaban con el grupo de estudiantes que yo me pasaba y cómo funcionaba esto. Y bien interesante porque yo pasé por la experiencia y yo dije, ¿qué es esto? Dije, Dios mío, ¿qué es esto? Dije, Señor, jamás pensé yo que era así. Porque nosotros como iglesia hablamos acerca del infierno, hablamos acerca de que cuando la persona muere en el infierno es atormentada, es atormentada con fuego. Jesús dijo, el gusano le come la carne, el gusano no muere, la llama de fuego no se apaga, es un constante sufrimiento. Y nosotros como cristianos sabemos que allá se sufre. Pero aquí en este planeta, por causa de la corrupción, también se sufre. También se sufre. Y Dios me mostraba cuando yo estaba en la escuela, en los grados primarios, primero, segundo y tercero, en el plano espiritual, la escuela donde yo estaba, el plano espiritual se presenta parecido al plano carnal, único que es más amplio. Es más amplio. Y me enseñaba que mientras nosotros estábamos en la escuela, habían seres caídos, mucha gente le llaman demonios, pero cuando le decimos demonios, usted piensa en cosas horrendas. Hay seres que son demonios, que fueron ángeles caídos y cuando usted los ve, tienen forma de que tuvieron hermosura y ya no la tienen. Tienen forma de que tuvieron gloria y luz y ya no la tienen. Y estos seres estaban caminando y ellos dirigían los espíritus de los niños de un lugar a otro. Y yo quiero que usted entienda esto. Yo no estoy diciendo de que los atormentaba. Yo no estoy diciendo de que le hacían daño. Lo que estoy diciendo era que ellos, como Satanás es el príncipe de este mundo, ellos se manifestaban de una forma o de otra. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y Dios me decía, así es como se manifiestan ellos. Y mira cómo buscan cómo dirigir. Porque el que no tiene dirección en este planeta, el que no tiene a Dios en su norte, el que no está buscando la guianza de Dios, las tinieblas se encargan de dirigir la vida, porque la única forma en que tú puedes servirle a Dios es cuando tú le entregas tu vida a Dios y la das a Él por completo. Si tú que estás viéndome ahora o después le diste tu vida a Dios a medias, tienes problemas, porque Dios es celoso. Lo de Dios es todo o nada. Si tú estás diciendo, yo reconozco que Dios está, yo reconozco que Dios existe, yo reconozco que Dios es bueno, pero Dios allá y yo acá, te tengo noticias, estás en el reino de las tinieblas. No tienes chance. ¿Cómo tú te puedes zafar de esas prisiones? Solamente Jesús. ¿Cómo tú te puedes zafar de ese castigo, de esa opresión, de esa depresión? ¿Cómo tú te puedes zafar de esos problemas mentales? Solamente Dios. A través de los siglos los hombres han tratado de por su propia fuerza ser libres en el espíritu. No existe. Son dos bandos y el ser humano ha creado ciertas doctrinas, ha creado ciertas cosas para ellos poder decir, con esto yo me conformo, y de ahí han salido
diferentes doctrinas, desde humanismo, desde teología falsa, desde nueva era, de que yo puedo controlar lo que está pasando en mi vida. Noticia, te tengo esta noticia. O es el reino de los cielos o es el reino de las tinieblas. Y cuando tú naces en este reino de las tinieblas. Jesús dijo, el reino de los cielos es de los niños, porque los niños son inocentes. Y aunque un niño tenga 2, 3, 4 desde nacimiento, un día, una semana, muere, se va directo para el reino de los cielos, porque él no tiene la capacidad para poder elegir lo bueno y lo malo. Pero a la vez que el niño agarra ese entendimiento, entonces se le pone en cuenta. Según los Hebreos, 12 años. Según la sociología y la teología de acá, Estados Unidos, Norteamérica, ellos están diciendo los niños están madurando más rápido de lo normal y a los 10 años de edad ya saben lo que es bueno y malo. Si nosotros no le hablamos a los niños acerca de todas estas cosas, ¿cuáles son los hombres y las mujeres que vamos a tener en la iglesia después? Y le voy a decir esto porque esta es la parte más fuerte de todas. Si has sido salvo por la gracia de Dios, saliste de las tinieblas y ahora estás en el reino de luz, vela para que nadie tome tu corona. Porque dice la Biblia, y esto lo dice en 2 de Pedro, capítulo 2, léaselo, está el verso 19, pero también hay otros versos, de gente que vieron la gracia, que caminaron en justicia y se desviaron del camino. Y junto con desviarse empezaron a levantar artimañas, empezaron a predicar lo que no era, empezaron a señalar y a llevar hasta el pueblo de Dios a separarse de Dios. Es posible que después de tú haber salido de las tinieblas y estés en la luz, caigas de la gracia. ¿Es posible? ¿Y cómo yo puedo caer? ¿Cómo yo puedo caer? Bien simple. Si nunca conociste de donde Dios te sacó. Si nunca te diste cuenta de las tinieblas de donde Dios te sacó. Si nunca te diste cuenta de las cárceles, de los grilletes que Dios rompió, de los yugos que te quitaron. Antes de conocer a Cristo amabas el dinero. Amabas el dinero. Sin dinero no había nada. Te conviertes al Señor y de momento entró la doctrina de prosperidad y tú dices, por aquí es que sigues amando el dinero. Cuidado, no sea que eso toque a tu vida y te enlace. Y seas vencido de lo malo. Jesús dijo, no seas vencido de lo malo. ¿Por qué dijo eso? Porque es posible. Si tú no conoces las artimañas del reino de las tinieblas, si tú no conoces cómo opera, si tú no conoces las herramientas que Dios te ha dado, como el ayuno para romper cadenas de impiedad, ¿cómo tú vas a vencer? Si tú no conoces de la oscuridad que Dios te ha dado, mi pregunta, ¿conoces el reino de Dios? ¿O ni una ni otra? Se supone que nosotros, como hijos de Dios, estemos conociendo a Dios. Una de las cosas que Dios protesta y exige desde el Antiguo Testamento es que lo conozcan a Él, que lo conozcan a Él, Dios vivo, Dios real, que tengan una experiencia personal con Él. Y hoy en día, yo estoy en la iglesia y yo veo gente que aman a Dios, lo veo, pero también veo gente que aman a Dios y andan sin rumbo. Y en vez de conocer a Dios, quieren conocer pastores, quieren conocer líderes,
Su norte no es la Biblia. Su norte es el libro que escribe fulano. Los CD que predica fulano. Yo no tengo problema con las predicaciones. Yo tengo mis predicadores. Pero mi norte es Jesús. Esta frase yo la uso siempre. Cuando tengo que hablar con iglesias, cuando tengo que hablar con líderes. No me lleves a la iglesia a tus pies. Pastor que me escucha, evangelista que me escucha, profeta que me escucha. Si tú vas a hacer un trabajo bueno, cuando termines de hacer tu trabajo, has llevado a la gente a los pies del maestro. Y has llevado a la gente a que conozca a Jesús. Más allá de los días de congregación. Más allá de los días de culto. En sus casas, en sus trabajos, en sus carros. ¿Tú quieres saber si has hecho un buen trabajo? Pregúntale a tu gente, a tu grey, a tus discípulos. Pregúntale, ¿cómo es tu vida cuando no hay culto? Y si te dicen, estoy esperando que venga el próximo culto para que me den alimento, quiero que sepas que estás llevando a la gente a tus pies. Porque cuando tú llevas a la gente a los pies de Jesús, ellos van a buscar de día y de noche. Se van a alimentar de esa palabra. Y Dios les va a estar hablando mañana, tarde y noche. Conoce el reino de las tinieblas. Quiero que entiendas esto. Tengo 10 minutos para poder hablar de esto. Hace unos años atrás, yo estaba con unas personas, nos montábamos en un carro y nos íbamos a orar por lugares, pedirle a Dios que libertara a las personas y que entrara el evangelio a esos lugares. Y cuando yo estoy gracias Señor. Gracias Señor. Cuando yo estoy montando en el carro, estamos guiando, yo no estoy guiando, está guiando otra persona. Se me acercan dos demonios. Y me dicen, vamos a destruir la iglesia de tu papá. Me dijeron, y estoy diciendo esto porque Dios me dio permiso de decirlo. Me dijeron, así como estamos destruyendo el pabellón de la victoria. Y se llenaron la boca de que la hicieron ruinas. Y hicieron cosas ahí. Me dijeron, así destruiremos la iglesia de tu papá. Son dos iglesias que están en el mismo pueblo. Y yo le dije a ellos, ¿por qué vienes a mí? Y me dijeron, a alguien se le tiene que lanzar el reto. Yo conozco las leyes espirituales, pero le hice la pregunta como quiera. Porque Satanás, escucha bien esto, Satanás no puede atacar a nadie a menos que haya dado una voz de advertencia. Estamos hablando de los hijos de Dios. Por eso fue que Jesús le dijo a Pedro, te han pedido para zarandearte. Porque las tinieblas a los hijos de Dios, antes de tocarlo, tiene que pedir permiso. Y le tiene que pedir permiso al que Dios pone como cabeza. Gloria a Dios. A todo el mundo que quiere ministerio, que quieren cosas. Escucha, según el orden y la autoridad que Dios te da, si te pone arriba, tú vas a recibir todos los cantazos. Y yo le dije a ellos, dile al que te envió que es guerra y que nos vamos a levantar y vamos a quedar de pie. Mentiroso.
al pabellón de la victoria, a la iglesia de mi papá. Jehová la guarda. Se fueron. En el plano espiritual yo vi otra iglesia que se unió conmigo. Mi hermano, cuando yo me vine a mudar a la casa donde yo vivo en un lugar donde hay muchas montañas. En esta casa, antes de yo mudarme, el dueño de esta casa era un pastor. Pues se llama Nelson Colón, se mudó para Estados Unidos y vendió la casa. Entonces, cuando yo me mudo, yo veo que entre las montañas está brincando un ser de montaña en montaña. Sé que no es humano porque no hay nadie que pueda brincar 100 pies y 200 pies de largo de una montaña a otra, hasta 500 pies. Yo veo que está a la distancia y se está acercando. Y yo conozco, no digo que lo conozco todo, el que lo conoce todo es Dios, pero de lo que Dios me ha dejado conocer, entendí lo que estaba pasando. Hasta que se acercó a unos 1000 pies de distancia. Yo me viré y lo miré. Su forma era grotesca, parecía un sapo gigante, con manos de hombre, con unos pies extraños. Y le dije, te voy a economizar el problema. Mi nombre es Elías Álvarez. Soy siervo de Dios y el territorio donde yo vivo es de papá. Es de Dios. Y todo el territorio que circula aquí va a ser del Señor. Tú vas a perder tu territorio. Agarró y se fue. Mire, mi hermano. Yo le dije a él, se van a hacer campañas evangelísticas aquí. Se va a predicar el evangelio. Mi hermano, todos los años aquí, iglesias pentecostales, iglesias evangélicas vienen a estas áreas. Aquí cerquita, yo los escucho las predicaciones, escucho todo, a predicar el evangelio. Las artimañas del enemigo están presentes. El reino de las tinieblas se manifiesta. Pero está escrito en la Biblia de que nosotros, el pueblo de Dios, con la autoridad y el poder que se nos ha dado, siguiendo instrucciones, vamos a demoler toda artimaña del enemigo y vamos a tirar abajo toda fortaleza de Satanás. Pero no podemos vivir como gente que ignora. Tenemos que vivir como gente y como hijos del reino de los cielos. Yo estaba viajando para Guayama y Guayama le llama la ciudad de los creo que eso es de los santeros, de los brujos. Hay mucho espiritismo en Guayama y cuando estoy en la misma autopista, yo empiezo a mirar y yo empiezo a ver ángeles. Ángeles que son más altos que las montañas. Ángeles que su cabeza toca el cielo. Y cuando yo empiezo a mirar eso, vi 5, bien distantes uno de otro. Parecían gigantes. Y yo cuando veo eso, yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me dijo, el tiempo de esta ciudad de ser de brujos se acabó. Yo vengo con mi reino a establecerlo y es evidente de que pongo mis ángeles para que mi manifestación se dé sobre este lugar. Mi hermano, no hay avivamiento si primero no pasa en lo espiritual. No hay liberación de una persona si primero no pasa en lo espiritual. No hay una vida libre sin que en lo espiritual Dios la haya libertado. Y tengo que tocar el tema por encima. Por eso Dios tiene profetas. Porque ellos ven lo que todavía no ha pasado. Ellos ven primero lo que está pasando en lo espiritual. Y muchas veces la iglesia, porque se le ha dado herramientas carnales, ignora de las espirituales. Pero yo vengo a darte esas herramientas. Vengo a decirte cómo funcionan para que tú las pongas en función.
Yo he estado con profetas que han visto lo que viene para la iglesia y se tarda 5 años en llegar. Y esos 5 años la iglesia le está tirando, se burla de ellos, le dan la espalda, lo dejan solo. ¿Por qué? Porque el profeta habló supuestamente un disparate. Y cuando se cumple, dicen, ¡ah! Nos equivocamos. Bendito sea el Señor. ¿Cuándo vamos a hacer iglesia entendida? ¿Cuándo vamos a hacer iglesia entendida? Un profeta viene y dice, es que tengo que decirlo. Un profeta viene y dice, arrepiéntanse y arreglen su vida. Y la iglesia mira y dice, ¿de que no vamos a arrepentir si nosotros no estamos haciendo nada? Ese es un falso profeta. Pero entonces viene otro y se levanta y dice, el diablo se levantó en contra tuya. ¡Ay, Dios mío! Espérate, vamos a ayunar y vamos a hacer esto. Cuando le mencionan a Satanás, por alguna razón extraña, mira, actúan así. Cuando le mencionan a Dios y el compromiso de un pacto, se tardan en reaccionar. Iglesia, no podemos ser ignorantes. ¿Acaso Dios no nos ha dado Espíritu Santo? ¿Acaso Dios no confirma? Este año, no sé si fue en enero o febrero, yo estaba en una iglesia. Trajeron un hombre y el hombre decía que él era profeta de Estados Unidos. Yo dije, pues vamos para allá. Me invitaron, vamos para allá. Me siento, está la adoración preciosa, la iglesia preciosa. Cuando le pasan la parte a este varón, instantáneamente yo siento un vacío en mi corazón. Pero un vacío, el que conoce la palabra va a entender, en negativo. Vacío en negativo. Yo hice así y yo dije, Señor, soy yo. Pero yo me acuerdo de lo que dice 1 Corintios 12 acerca de la profecía. ¿Y qué dice? De que nadie juzga al profeta, solamente el espíritu de los profetas puede juzgar al profeta. Y yo dije, Dios me ha llamado como profeta, yo siento esto. Me voy a preguntar a otra persona que estaba cerca de mí, que tiene también el espíritu de profecía. Le dije, ¿qué tú estás sintiendo? La persona me miró y me dijo, lo mismo que tú. Y yo le dije, dámelo en palabras. Me dijo, vacío. Y yo le dije, Señor, esperé a que se acabara el culto y hablé con otra persona, que Dios lo usa en profecía. ¿Qué siente? Y la persona me decía, no me atrevo a decírtelo. No me atrevo a decírtelo. Yo le dije, un vacío, ¿verdad? Y me dijo, sí. Lo interesante de esto es 5 profetas, 5, sintieron lo mismo. 5. En la iglesia dijo que no porque hablaba lindo. La iglesia dijo, no, un siervo de Dios. Tacho, se metieron con él, ustedes, ¿qué le pasa a ustedes? Para aquí, para allá. Válgate. Sin orarle a Dios, sin pedirle a Dios dirección. 5 personas que Dios usa en profecía, 5 personas que andan en justicia, que andan en verdad, 5 personas que en su llamado profético son celosos con su llamado profético, y la iglesia le dijo, no, tú estás mal. 2 meses y medio después, a ese que llamaban profeta, a ese que llamaban, se desaparece. Se desaparece. Nadie sabe dónde está. Trajo problemas enormes. Engañó y mintió. Y la iglesia no es quien para decirle a los profetas, nos equivocamos. Ayúdanos a hacer lo correcto. No es quien. ¿Por qué? Porque la iglesia está ensimismada más en las apariencias. En qué nuevo trae tal persona, qué cosa linda dice fulano, y no están mirando el plano espiritual. Trepan personas a la iglesia a predicar sin haberle preguntado a Dios, Dios mío, ¿tienes tu corazón?
Dios mío, está dando testimonio. Es más, que hagan como la iglesia primitiva. Que antes de agajar a un anciano, dijeron, tiene que tener testimonio en la iglesia y fuera de la iglesia. Vamos a buscar eso. Tienen que ser hombres de sabiduría. Y tienen que ser hombres llenos del Espíritu Santo. Por amor a Cristo, por lo menos hagan eso. ¿Por qué? Porque como iglesia estamos perdiendo una y otra vez. Porque simplemente, mira, y esto tanto como ayer por la noche en el estudio bíblico de la iglesia donde yo voy, lo estábamos discutiendo. En los años 80, 70 y 80, cuando Dios te llamaba a ti a ser pastor, tú tenías que estar al lado del pastor, caminando con el pastor 5 años, 10 años, 15 años y estudiando la palabra para que entonces Dios te llamara a ser pastor y se diera ese ministerio tangible y tú pudieras pastorear. En este tiempo, las características son los hombres, eres carismático, la gente le gusta cómo tú hablas, te vistes bien, tienes imagen, si te vendes bien, vente, que te vamos a dar parte. Y la iglesia muriendo de hambre y de necesidad. Y yo no digo que los títulos son malos, porque conozco varios pastores que tienen títulos y son excelentes. Digo uno de Estados Unidos para que no digan que la tengo agarrada con alguien en Puerto Rico. Hay un pastor que se llama T.D. Jakes, de Dallas, Texas. La iglesia se llama Potter's House. Y ese hombre tiene, no sé si yo creo que es una maestría en psicología. Nunca pone la psicología por encima del Espíritu Santo. ¿Me escuchó? Nunca. Y él lo dice claramente, si el Espíritu Santo dice algo, olvídate de la psicología, olvídate de lo que me enseñaron en las clases bíblicas, es lo que diga él. Y la iglesia carece. Yo estoy hablando de estos temas porque le estoy diciendo a la iglesia en voz en cuello, despierta iglesia. Tienes un tesoro en tus manos, úsalo. Tienes una vivencia en tus manos, úsalo. Tienes la guianza del Espíritu Santo. Mira, como el Espíritu Santo guiaba a los apóstoles, hoy está guiando la iglesia. Nosotros tenemos un poder exagerado como iglesia y no lo estamos usando. A mí no me interesa ver en las personas los dones que tienen. Me interesa ver los frutos. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y cada iglesia que yo he bregado, le digo a los pastores, no te impactes por los dones, impáctate por el fruto. Ay, que canta lindo, sí, pero le pega a la mujer. Ay, que predica brutal, sí, pero miente. Frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo conozco un montón de gente que son impíos, son pecadores. Y si yo no te lo digo, lo pongo detrás de un púlpito y tú vas a pensar que es un ministro de Dios hablando. Porque tiene habilidad para hablar en público. Yo conozco un montón de gente en la calle que impresionan. No le sirven a Dios. Mentirosos, retractores, chanchulleros. Y si yo no te digo, lo trepamos en el púlpito y usted va a ver cómo la iglesia empieza a hablar lengua. Por sus frutos lo conoceréis. Y con esto termino. Si tú no conoces el reino de las tinieblas, vas a tener gente sentada en tu iglesia que pertenecen al reino de las tinieblas y tú no te das cuenta. Tan feo como eso. Una vez estábamos en la iglesia de mi papá y había un hombre que pasaba de frente. Empezó a visitar la iglesia, pasaba al frente, hablaba lengua, agarró confianza. Cuando mi papá le oraba por las personas al final, él se paraba al lado de mi papá, levantaba la mano y empezaba a hablar lengua.
Y yo lo miro y yo le digo, Señor, es que el Espíritu Santo me está diciendo que eso no viene de ti. Y la gente en la iglesia decían, este tipo tiene que tener una comunión increíble porque mira que muchas lenguas habla. ¿Tú sabes lo que yo hice? Me le paré al lado. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y la persona que está a tu lado está llena del Espíritu Santo y tú te le paras al lado, tú sientes la presencia de Dios. Y cuando me le paro al lado, yo no siento nada. Nada. Acabó el culto, agarré a mi mamá, que es la pastora, y le dije, me pasó esto, esto y esto. Para el próximo culto, que él se va a parar a la frente, porque se estaba parando a frente en todos los cultos, cuando oraban por las personas, yo quiero que tú te pares al lado de él. Y ella me decía, ay Elías, porque es fuerte. Tú estás juzgando a una persona. Pasó el próximo culto, mi mamá se para al lado de él, me abre los ojos y me mira y me hace. Se me acerca y me dice, yo no siento nada. Y yo le dije, eso es lo que yo quería saber. Ese hombre está en tinieblas. Y las lenguas que está hablando son de Satanás. Y está en el altar de la iglesia. Me siento a hablar con mi papá y le digo, esto es lo que está pasando. Mi hermano, esto es cosa fuerte. ¿Por qué? Porque tú estás señalando algo. Ese hombre se desaparece de la iglesia. Pasa una semana, pasan 2 semanas. A las 2 semanas iglesia, 2 semanas y media, me acerco donde mi mamá y le digo, pastora, ¿qué pasó con ese hombre que no vuelve? Y ella me dice, Elías, lo que Dios te dijo es verdad. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, aquí vino la esposa, llorando, avergonzada. Dijo que no volvía a la iglesia por la vergüenza. Dijo, su esposo se vestía de mujer y los jueves en la noche se iba a la plaza de Mayagüez a prostituirse. Yo miré a mi mamá y yo le dije, yo no me alegro porque ese hombre tenga esa vida. Dios quiera y pueda ser salvo. Y Dios lo rescate de ahí. Pero yo le di gloria a Dios de que su Espíritu, el Espíritu de Dios, nos dirige y nos enseña qué es de Dios y qué es tiniebla. Hermano y hermana que me escucha. Si tú no entiendes lo que es el reino de las tinieblas, ¿qué se te va a colar en tu vida? ¿Y qué gente tú estás llamando que son de Dios? Y no lo son. Tu juicio, ¿es correcto? Como dice Efesios capítulo 5, mi hermano, léalo. Seamos hijos de luz. Caminemos como hijos de luz. Y otro verso que yo quiero que la gente pueda leer, Primera de Corintios capítulo 5. Pablo es bien enfático de cómo la iglesia se tiene que comportar y cómo la iglesia de Corintio perdió el norte y permitió lo que no podía permitir. Y Pablo, en Primera de Corintios 5, le dice, deja de hacer esto. Estás envanecida, te crees otra cosa. Detén lo que estás haciendo y organízate. Reino de las tinieblas. Ténganlo en consideración. Vuelvo y digo, el próximo sábado de 1 a 5 voy a estar dando un estudio acerca del reino de los cielos. Dios me mandó a darlo. No es porque yo quiera, Dios me mandó a darlo. Y Dios me dijo, van a pasar cosas cuando tú dejes ese estudio. Los que estén en vivo, vamos a pasar por aquí mismo, los que estén en vivo pueden hacer preguntas y se le van a estar contestando. Vamos a hablar acerca del reino de los cielos y vamos a estar tocando muchísimas cosas. Desde qué es un rey, qué es un reino, qué es un imperio, cuáles son los diferentes imperios que ocurrieron, por qué Jesús vino en el imperio romano, qué creía Roma, por qué se manifestaba Roma y por qué Jesús vino en ese tiempo y por qué
el reino de los cielos tiene unas similitudes al imperio romano. Bien curioso, bien curioso. Esto te va a ayudar a ti a poder entender muchas cosas. Y voy a hablar aún más. Porque hay unas leyes dadas por el mismo Dios del cielo que Él no puede echar para atrás. La Biblia dice que no hay nada por encima de Dios, solamente su palabra. Yo te voy a enseñar estas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que vivir bajo el gobierno del reino de los cielos, no bajo pretensiones o bajo hipótesis, sino bajo el reino de los cielos. Amado, que el Señor te bendiga, amada, que el Señor te dé paz, y que en esta semana que entra, Dios pueda dirigir tus pasos. Está pendiente a su voz, porque yo sé que Dios te va a decir lo que tienes que hacer, te va a decir lo que no tienes que hacer y te va a guardar de todo mal. Que el Señor te bendiga y te guarde.